Hola, saludos cordiales desde Magazine Sin Fronteras Internacional, Estados Unidos. Saludos desde Phoenix, Arizona, el Valle del Sol. Mi nombre es María Victoria. Sal- Saludos de William Jiménez, periodista internacional, comunicador audiovisual de Magazine Sin Fronteras Internacional, Estados Unidos. También les recordamos que tenemos una revista en papel que muy pronto estará saliendo para varios países. Y bienvenidos a todos los televidentes y oyentes que nos están viendo y nos están escuchando. Bueno, William y María Victoria, muchas gracias. Ustedes se encuentran desde Phoenix, Arizona. Bueno, vamos a hacerle una entrevista al exgobernador Carlos Caicedo. Él nació en Aracataca, desde niño pues llegó a Santa Marta, donde fue criado en el seno de una familia humilde. Su madre fue empleada doméstica y su padre un maestro de origen guajiro, que influyó en su visión humanista de la vida y en su lucha por causas justas, como la reivindicación del magisterio y también de los campesinos. Caicedo es producto de la educación pública, ¿no? Recordemos que fue también presidente del Consejo Estudiantil del Liceo Celedón de Santa Marta, donde se graduó como bachiller. Posteriormente ingresó a la Universidad Nacional de Colombia, donde obtuvo su título de abogado. También es magíster en dirección universitaria por la Universidad de los Andes y actualmente es candidato a doctor en ciencias políticas de la administración y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid en España. Bueno, con esta breve biografía, recuento de la persona que vamos a entrevistar en unos momentos, el doctor Carlos Caicedo, ¿qué más podemos decir de él, William? Bueno, recordemos que él es gobernador del Magdalena y exalcalde de Santa Marta. También es el fundador del partido Fuerza Ciudadana, que en la actualidad tienen una gobernadora. Y pues en este momento el gobernador Carlos Caicedo tomó la decisión de fusionarse y unirse con la campaña de candidato a la presidencia Iván Cepeda, el senador que aspira a la presidencia de Colombia. Doctor Bueno, Carlos Caicedo, ¿cómo se encuentra? Saludos desde Phoenix, Arizona. Bueno, muy cordial saludo. Estoy bastante mal de la garganta, así que ustedes me van a excusar. Edinson, María Victoria y William, que entiendo también se unirán dentro de un rato. Los saludo con mucho afecto a todos sus seguidores en el Magazine Sin Fronteras en el estado de Arizona. Así que, pues, muy contento de estar aquí compartiendo estos minutos con ustedes. Bueno, a todos los colombianos que viven en Arizona, en California, en los Estados Unidos, ¿qué les diría en este momento? ¿Cuál es tu consejo como exalcalde, gobernador y que en este momento está apoyando al candidato Iván Cepeda? O sea, ¿cuál es tu mensaje para los que nos están viendo en este momento que viven aquí en los Estados Unidos, los colombianos que viven acá en los Estados Unidos? Bueno, Colombia es un país que, como todos ustedes saben, lleva cerca de 85 años en conflictos no resueltos y precisamente la lucha ha sido la búsqueda de una solución política al conflicto armado, la búsqueda de un modelo de desarrollo que garantice que todos los y las colombianas tengan garantías de un mejor vivir, de un buen vivir, donde la educación sea pública, gratuita, de calidad, con permanencia del preescolar a los posgrados, que es lo que nosotros defendemos, que haya garantías para acceder a un sistema sanitario público fortalecido en su modelo de atención primaria, en su primer nivel, como nosotros lo desarrollamos con el modelo de médico en su casa o en tu casa, con un buen sistema de servicios públicos asequible para toda la población a tarifas justas y programas de vivienda de interés social que permitan que las familias más pobres y vulnerables se hagan a un techo digno, con oportunidades de trabajo, por supuesto, bien remunerados, en un país que garantice a través de una profunda
revolución agraria, de una reforma agraria, las capacidades productivas nacionales para proveer la comida, los alimentos en clave de soberanía alimentaria en Colombia y darle oportunidades de tener ingresos dignos como merecen los campesinos. Esos son algunos de los puntos que acordamos impulsar en el acuerdo suscrito entre el candidato senador Iván Cepeda y quien les habla en representación del grupo significativo de ciudadanos que recogió firmas para respaldarme a la presidencia, grupo significativo Caicedo y el movimiento Fuerza Ciudadana, para que Colombia, por supuesto, sea un país con equidad, con igualdad, con justicia social, con productividad y trabajo digno, con sostenibilidad y con democracia, con paz, con un Estado descentralizado, un Estado que gobierna no solo para el centro, sino para los territorios, que ha sido nuestra lucha, inclusive defendiendo que no solamente haya descentralización, sino que Colombia se convierta en una nación federal. Y nosotros emprendimos una campaña en esta oportunidad a la presidencia de la República por la experiencia acumulada en el gobierno subnacional territorial, entregando resultados, enfrentando mafias, grupos ligados al narco paramilitarismo, a mafias que han saqueado lo público históricamente hablando, que han desmontado el Estado. Y esos mismos sectores son los que quieren regresar al gobierno, regresar al poder, truncar lo que se ha empezado en estos 4 años, en las que poco a poco se abren caminos, garantías para la población campesina, con la entrega de tierras para los trabajadores, con el aumento del salario mínimo, para los jóvenes, con la gratuidad en educación superior, para los adultos mayores, con unos ingresos más dignos en el marco de una pensión solidaria, que por supuesto este último punto de los adultos mayores o la gratuidad en la educación superior que queremos llevar a posgrado, más la reforma agraria o el modelo de atención primaria en salud que nosotros desarrollamos y el gobierno nacional ha apropiado y denomina equipos básicos. Queremos que arriben a una reforma constitucional y obviamente, aunque ese punto no quedó incluido en el acuerdo, nosotros como una izquierda que ha defendido históricamente que la Constitución esté al servicio de los derechos de la mayoría de la población, pues obviamente lo iremos a hacer, pero esos sectores, esas mafias, esas élites, estos sectores ligados al narco paramilitarismo, estos sectores que dicen que van a ir a desmontar el Estado, que ofrecen a la juventud en vez de universidad y pagarles por estudiar, que nuestra propuesta, cárcel, ¿cierto? Más cárceles, plomo, sangre y violencia, pues tenemos que atajarlos. Y la candidatura que más opción desde la izquierda colombiana, desde los sectores democráticos y progresistas, desde los sectores que creen en esto que he expuesto ante ustedes, es Iván Cepeda. Luego, la candidatura nuestra en un acto, por supuesto, de análisis profundo de la responsabilidad que teníamos y tenemos frente al país, aceptamos entonces el llamado, la invitación que Iván nos hizo de unirnos a su candidatura para ganar en primera vuelta. Y queremos invitar a todos los colombianos residentes en Estados Unidos, a todos los que ven este programa y que tienen la oportunidad de ir a votar, que voten para que se profundicen los cambios y una persona defensora de derechos humanos, humanista, defensora de víctimas, una persona que igual que yo ha luchado para que se amplíen la base de los derechos para la absoluta mayoría de los colombianos en términos de equidad, de igualdad, de justicia social, de productividad, de trabajo digno, de democracia y paz, voten conscientemente para apoyar a este país, para apoyar a su gente, para apoyar a su sangre, para apoyar a su familia, que inclusive reside hoy en Colombia, este 31 de mayo. Esa es la invitación y un resumen de las razones de por qué nos hemos unido a la campaña de Iván Cepeda y los fundamentos del acuerdo programático que suscribimos.
Bueno, listo, doctor Caicedo. Yo sí me despido. Ahí queda mi esposa María Victoria y Edison. Y gracias por responderme esa pregunta. Y muchas bendiciones y éxitos en esa función con la campaña con el doctor Iván Cepeda. Agradezco. Ahí continuamente. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Doctor Carlos Caicedo, usted renunció a su aspiración presidencial para apoyar a Iván Cepeda. ¿Qué fue lo que lo llevó a tomar esta decisión? Bueno, es que entre las encuestas, entre la sumatoria que van haciendo los partidos políticos del establecimiento que representan el pasado, que representan el uribismo, que representan un modelo de sangre y fuego, de guerra y de violencia para Colombia, y que lo van colocando como ciertamente una opción posible de ser elegido, pues tenemos que sumar todas las fuerzas para cerrarle el paso a las élites, a las mafias, al populismo fascista que representan algunos candidatos como el señor Abelardo de la Espriella, que no solamente no tiene ninguna experiencia en el Estado colombiano como congresista, menos en la rama ejecutiva, sino que más bien su quehacer como abogado no ha estado al servicio de los más humildes, de las causas sociales, sino defender personas altamente cuestionadas por sus nexos con el paramilitarismo, con el narcotráfico, con la estafa, con el testaferrato, y de ahí deriva su riqueza. Y es evidente que para un cargo como el de presidente de la República se requiere un alto nivel, no solamente de experiencia, sino de sensibilidad social y de desconexión con todos esos grupos que son los responsables de la desigualdad y la violencia en Colombia. Por eso, en la medida en que nosotros hicimos una campaña bien recibida en nuestra región y en amplios sectores del país, pero claramente hay una tendencia a favor de Iván Cepeda, aceptamos su invitación para cerrar filas y unidos todos los demócratas, todos los progresistas, todas las personas de izquierda, todos los que anhelamos que en este país el trabajo digno, la soberanía, la paz, la seguridad ciudadana, la justicia social, la equidad, la igualdad, la defensa de nuestros bienes naturales, se pongan de presente los derechos colectivos, la defensa de lo público. Tenemos el deber de dejar cualquier proyecto o digámosle propósito particular y ceder ante las causas superiores del país, las de naturaleza colectiva, por lo que está en juego es el futuro de la mayoría del pueblo colombiano, y dejar atrás un pasado de violencia en el que es el mismo Estado y sus agentes los que la auspiciaban. Hoy tenemos un gobierno que busca precisamente alternativas que, si bien es cierto, no han sido del todo exitosas en materia de paz o de seguridad. No tenemos un gobierno agenciando la violencia como lo hemos tenido en el país, y son esos actores los que rodean las candidaturas de la señora Paloma Valencia y en particular del señor Abelardo de la Espriella, los que están ahí detrás de esa misma, de ese mismo propósito, y por eso invitamos a todos los actores, a todos los ciudadanos a cerrar filas en defensa de la democracia colombiana y en defensa de los derechos de la mayoría del pueblo colombiano, para que este país deje atrás ese pasado de violencia y de negación de los derechos sociales, económicos y políticos del pueblo y de la gente que vive en las regiones. Listo. Doctor Caicedo, ¿qué gana Iván Cepeda con el respaldo de la Fuerza Ciudadana y de toda la estructura política y social que usted construyó en todas las regiones donde tuvo ese gran éxito? Bueno, gana, por supuesto, presencia territorial, pero también y regional. Gana en un acuerdo que hemos suscrito para defender, por ejemplo, el derecho de nuestros jóvenes a la educación desde el preescolar hasta los posgrados, incluyendo con transferencia monetaria o salario educativo, porque buena parte de nuestros jóvenes abandonan los colegios o las universidades públicas, no obstante inclusive la gratuidad,
porque no tienen para el transporte, para la comida, porque son reclutados por los grupos armados. Y este es un acuerdo basado en nuestra historia de luchar por la educación pública, pero también recordemos que la fórmula nuestra a la presidencia era el candidato vicepresidencial, expresidente de la Federación Colombiana de FECODE, el profesor Nelson Alarcón, pero también gana en nuestra visión de lo territorial, de la autonomía de las regiones, de la búsqueda precisamente para que en Colombia el poder centralista, que ha sido responsable también de acentuar un modelo de pobreza y desigualdad en los territorios, ceda ante el empoderamiento de la comunidad, de la sociedad civil en los territorios, ojalá hacia un país que se federalice, que es nuestro modelo, lo que hemos defendido, pero especialmente, por supuesto, suma un electorado que reconocía en nosotros una izquierda que, si bien es cierto, ha respaldado tradicionalmente al presidente Petro, no pertenece al pacto, es una izquierda distinta, independiente, muy afincada en lo territorial, que se ha basado su crecimiento y su proyección en los resultados, básicamente en la gestión de lo público, recuperando entidades que recibimos quebradas, en ruina, planeándolas adecuadamente, estructurando programas y políticas públicas que luego, convertidos en proyectos en el ámbito de la salud, de la educación, del agua potable, de las vías, de las infraestructuras, de la calidad de vida de la gente, pues se concreta y materializa para que haya alta capacidad ejecutiva en el Estado. La izquierda tiene que, por supuesto, también ser eficiente en la entrega de resultados, en la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, del presupuesto general de la Nación, de las políticas sectoriales hacia las distintas poblaciones, hacia la mujer, hacia la juventud, hacia la población sexualmente diversa, hacia los campesinos, las comunidades afro, los pueblos indígenas, a la población con discapacidad, en fin, ganan una experiencia de gobierno probada al frente de una capital de la más antigua de Colombia, en un departamento donde ya hemos sido gobierno en varias oportunidades y en la capacidad de enfrentar con éxito mafias que quieren impedir que se gobierne, como le han intentado impedir al presidente Petro, pero nos hemos abierto camino aún en medio de esas dificultades con mucha creatividad, con mucha capacidad ejecutiva. Esperamos que todo esto amalgame y sume en la conquista del éxito en primera vuelta y, por supuesto, en un gobierno exitoso en estos próximos 4 años. Listo. Muchos de sus seguidores querían verlo a usted en la presidencia. ¿Cómo convencerlos ahora para que voten por Iván Cepeda? Bueno, es una pregunta muy interesante, bueno, como todas las que han hecho, pero esta en particular porque, claro, hay unas sensibilidades que se han construido, unas afinidades, unas relaciones que se han construido a lo largo de estos años de lucha, y en tanto no es nuestro primer ejercicio, porque ya estuvimos en la consulta en el 2018 de la izquierda, en la que solamente estuvo Gustavo Petro y quien les habla, y claro, la gente esperaba que 6 años después nosotros hubiésemos podido ser el candidato de la izquierda colombiana, o cuando menos llegar hasta el final en estas elecciones y tener éxito en la primera vuelta para ingresar a la segunda. Pero bueno, ya vemos una dinámica de polarización, toda una estrategia tremendamente agresiva de la derecha, jugando con una fórmula respaldada directamente por el señor Álvaro Uribe, una persona que es nieta y bisnieta expresidentes. Casualmente, uno de ellos, Guillermo León Valencia, fue el que hizo los bombardeos en el marco del Plan Lazo por allá en 1964, y lo que dio origen al surgimiento de la FARC, de una familia terrateniente que en el Congreso de la República se ha opuesto a los proyectos que garantizan derechos colectivos y que se han impulsado en esta legislatura por parte del gobierno nacional. El otro candidato de la derecha, que también es uribista, pues es un abogado sin ninguna experiencia, ni siquiera en este caso, como Paloma Valencia en el Congreso, él defendiendo personas muy ligadas a las autodefensas, fue su abogado defensor, obviamente a los cabecillas o a testaferros, a personas que estuvieron en pirámides Ponzi
de estafa en Colombia o personas que, digámosle, han estado ligadas al narcotráfico. Es decir, no estamos hablando de un abogado sensible a las causas de los trabajadores, a las causas de los movimientos sociales y de las poblaciones, y una persona que ha ido cambiando de posiciones políticas de conformidad, cómo le van orientando sus asesores en esta coyuntura electoral, que piensa replicar aquí lo peor de las prácticas autoritarias y de desmonte de lo público del señor Bukele o del señor Milei, para solo poner un ejemplo. Entonces, ante una situación de esta magnitud, yo le agradezco a todos los que nos han respaldado en Colombia, inclusive en otros colectivos afines a nuestra causa fuera del país, pero ante una situación de esta, que no es simplemente marcar una tarjeta electoral, es definir el futuro del país, o se regresa al pasado del que apenas intentamos salir en 4 años, porque es que en estos 4 años, claro que ha habido unos avances importantes en el gobierno nacional. Si bien es cierto, nosotros hemos hecho críticas a algunas cosas que impulsó el presidente Petro, como ligarse a algunos actores políticos tradicionales, lo que él mismo inclusive evaluó como una equivocación, y que permanecen muy pegados al gobierno nacional con mucho poder en las regiones. Nosotros creemos que las élites que han saqueado lo público no solo están en la dimensión nacional, sino territorial. No se les puede seguir empoderando, porque esas mismas élites que han saqueado lo público han estado ligados a la violencia. Pero en unas circunstancias como esta, cualquier crítica que podamos haber hecho al gobierno tiene que ceder ante lo que está en juego. Y Iván Cepeda es un hombre que lo conozco de hace muchos años, porque hemos estado compartiendo luchas en conjunto. Él es víctima de la violencia, su padre fue asesinado. Yo soy reconocido por el sistema de justicia transicional en Colombia también como víctima. Fui privado de la libertad 5 años injustamente después de recuperar la universidad pública, acusado de crímenes cometidos precisamente por los sectores que denunciamos durante 20 años, y con cualquier cantidad de montajes en el marco del modelo de lawfare, en órganos de control cooptados por estas mismas mafias y en estrategias de desprestigio mediático. Y nos hemos mantenido constantes y coherentes en la defensa de nuestras convicciones. Iván Cepeda en defensa de las víctimas, de defensa de los derechos colectivos, en la búsqueda de la paz, como mediador, como congresista, ¿no? Y yo creo que esto hay que reconocérselo, su coherencia a lo largo de estos años, y eso es lo que nos convocó a unirnos, porque precisamente hemos compartido una historia de luchas en común y en defensa de la democracia en Colombia, de los derechos de los más humildes, los más vulnerables. Y pienso que si estamos ante unas elecciones en el que todos los votos son determinantes para derrotar al fascismo, a las mafias, al narcotráfico, que pretende gobernar con algunos países de Centroamérica, estos sectores de la extrema derecha ligados al narcotráfico van regresando al poder, lo que es tremendamente negativo para el Estado, para las instituciones, para la democracia y especialmente para el pueblo y sus derechos. Pues toca esto atajarlo a como den lugar, y la persona que va marcando más alto en las encuestas es Iván Cepeda. Entonces nuestra suma allí esperamos ayude, por supuesto, a que se logre ganar en primera vuelta, y en cualquier caso que finalmente se ganen las elecciones para que Colombia tenga 4 años más en esta oportunidad de mayor profundización de los cambios, las transformaciones que requiere Colombia. Así que por eso yo invito a aquellos que deseaban vernos triunfantes en estas elecciones y en la dirección de nuestro país, que ahora nos acompañen. Ya tendremos oportunidad de conversar sobre el futuro, pero hoy lo importante es cerrarle filas a el pasado doloroso de no solamente 7.830 jóvenes asesinados en primavera, 9.600.000 víctimas de la violencia constatan que ese modelo no funcionó. Un país que es el más desigual uno de los 3 más desiguales de América Latina y uno de los 5 más desiguales del mundo. Un país con las mayores cotas de violencia en Latinoamérica. Un país que lamentablemente por el fenómeno de la
droga, de la producción de estupefacientes, que también tenemos que darle un nuevo enfoque, pues carga con el costo de la violencia, este tipo de actividad. Un país con un nivel de centralización y cooptación del Estado por élites y además por sectores que lo han saqueado hasta decir no más, negando los derechos de la gente con este saqueo sistemático. Un país donde hay sectores que se favorecen de exenciones tributarias que van hasta los 180 billones de pesos y que impiden que se pueda ejecutar con suficiencia una agenda social para que todo el mundo tenga las oportunidades que merecen esta sociedad. Requieren de un gobierno altamente sensible, humanista, y yo creo que estos perfiles lo reúne Iván Cepeda. Nosotros esperamos estar contribuyendo en esa causa, porque bueno, el pueblo se ha ido decantando, y en la medida en que se va decantando no podemos entonces pues hacer de oídos sordos a una convocatoria que es determinante para sumar a todos los demócratas colombianos, a todos los que soñamos con un país digno, equitativo, soberano, productivo. Claro que sí, este es el sueño. Yo he platicado con varias personas colombianas, ¿verdad? Y sí, todos tienen ese sueño tan grandioso, ¿verdad? De ver un Colombia mejor y pues mejores personas y todo. Entonces, Colombia es muy hermoso. Realmente tuve el gusto de conocer Colombia. Me encanta ese gran país lleno ¿cómo se dice? Frutas, verduras que se ve que son bien frescas y sí, claro, claro que sí, y también pues una grande admiración por usted que realmente tiene una sabiduría para hablar, un conocimiento y pues su trayectoria realmente es digna de admirarse y pues quería decirle muchas gracias y también Edison, si usted tiene alguna pregunta que hacerle al doctor Carlos Caicedo. Claro que sí, muy buena tarde, doctor Carlos Caicedo. Le saluda Edison Fonseca desde Bogotá. Y pues teníamos algunas preguntas que seguramente usted ya ha respondido, pero pues no hace falta recalcar un poco sobre el tema de descentralización efectiva y hasta de abrir la discusión sobre una reforma constitucional federal. ¿Qué significa eso realmente para las regiones olvidadas? En efecto, eso. Y bueno, y agradezco las bonitas palabras de María Victoria sobre nuestro país, que realmente, como bien lo dices, excusa nuevamente por el mal estado de mis cuerdas vocales, pues, producto de todo este desgaste de campaña. Pero sí, en efecto, este hermoso país, pues, uno de los países más biodiversos del mundo. Siempre se dice que el segundo, el tercero, el primero en determinadas especies. Un país con todos los pisos térmicos, es decir, un país con salida a los océanos, un país con una ubicación geoestratégica extraordinaria, un país pues con una extensión suficiente, generosa para la población que vive en ella, y lamentablemente en este país los casi 54 millones de colombianos que deberían vivir bien, tener una vida digna, poder desarrollar sus proyectos de vida con plenitud, porque finalmente a eso es que se viene a la vida y no a sufrir porque no se tiene agua, no se tiene energía, porque no se tiene un techo digno, porque los hijos no pueden ir a un preescolar público, porque no encuentran un cupo en la universidad, o porque simplemente no tienen ni para el transporte ni para la comida, porque el 55% de la fuerza laboral y el 80% de la zona rural vive del rebusque, del día a día, sin seguridad social, sin un ahorro pensional que garantice una vejez digna, como todos lo merecemos, ¿verdad? Con un trabajo bien remunerado en una sociedad que produzca lo que se come, porque tiene cómo hacerlo en una sociedad que puede exportar lo necesario para que además las divisas sirvan para hacer redistribución de la riqueza, construir la infraestructura que el país necesita para su dignidad, para su modernidad, y un país que evidentemente tenga regiones donde la presencia del Estado sea uniforme,
en términos no solo de policías y soldados, sino de maestros, de médicos, de ingenieros, ¿verdad? De capacidades productivas para que todas las regiones se desarrollen como corresponden, equitativamente. Y este modelo centralista, lamentablemente, no obstante la riqueza biodiversa, no obstante la riqueza en recursos del subsuelo, paradójicamente lleva a que territorios como la Guajira o el Chocó, que es el territorio más rico en biodiversidad del país, en pluviosidad, inclusive del mundo, en ubicación geoestratégica al lado de Centroamérica, en el Pacífico, en el Caribe, la Guajira, precisamente en la frontera colombo-venezolana, Guajira rica en hidrocarburos, rica en carbón, rica en gas, rica en viento, ¿no? Es el corredor de viento más importante que tiene Sudamérica, lo tiene la Guajira, el mayor número de horas sol para energías limpias lo tiene la Guajira, y usted encuentra, para solo poner estos dos ejemplos de dos departamentos extraordinariamente ricos, y siguiendo en la línea de María Victoria, ricos en biodiversidad, orgullo de este país, paradójicamente son los territorios más dolorosamente pobres, y son así por este modelo centralista. Es decir, no es solamente por la corrupción está acentuada por el centralismo. La corrupción significa abandono a los territorios, significa un modelo extractivo en las regiones que hace expolio, que hace expoliación, que saca los recursos y le devuelve muy poco. Nosotros abogamos porque el 50% de los recursos que se extraen de los territorios se queden allí, pero no estamos ni en el 10 o el 20, 25. Ahora hay una ley de competencias en debate en el Congreso hasta llegar dentro de unos años al 39%. Hemos llegado al 20, 24, y esto ha sido una lucha, no ha sido fácil, y el riesgo que tenemos, Edison, es que en cada gobierno haya contrarreformas que desmonten lo logrado en el gobierno anterior, porque son reformas sustentadas en la ley o eventualmente en actos legislativos que finalmente pues hacen un envión para con otra acción político-jurídica desmontarlo. Por eso consideramos que todo esto tiene que estar salvaguardado en la Constitución para que haya plena tranquilidad para esta generación y las que están por venir, para que haya también un mensaje de tranquilidad a todo el que quiera invertir, no solamente el colombiano, sino el extranjero, y por supuesto el Estado colombiano pueda hacer las programaciones que corresponden, sabiendo que hay estabilidad en sus políticas públicas con salvaguarda constitucional. El modelo centralista ha hecho aguas y lamentablemente Colombia pues derrotó el camino de la autonomía regional y territorial a través de un Congreso clientelista que ha impedido que efectivamente se reglamente adecuadamente lo que en la propia Constitución del 91 están, que son las entidades territoriales indígenas, las ETI, que son las provincias como entidad territorial y que son las regiones como entidad territorial, es decir, para que tengamos regiones autónomas. Este fue un modelo copiado un poco del modelo español, pero ni siquiera se ha implementado. Seguimos con el modelo centralista de la Constitución de 1886, es decir, que llevamos en más de 140 y tantos años del mismo modelo centralista, porque la Constitución federal pues fue derrotada, la de 1863. En 1886 tuvimos un escaso periodo del modelo federal y paradójicamente este fue el único país del mundo que desmontó el federalismo, que le achacó al federalismo las guerras civiles que tuvimos, porque lamentablemente ese modelo federal disminuyó el poder presidencial, lo redujo a 2 años, desmontó el ejército nacional y facultó a los estados soberanos a que tuvieran su propio ejército. Entonces, claro, hubo guerras intestinas, pero prometió la paz que nunca llegó. Se desató la guerra de los 1000 días que inauguró el siglo XIX, y luego perdimos Panamá, que se independizó en 1903. Entonces, ese modelo no ha permitido, mire que inclusive perdimos buena parte de nuestra plataforma marina
continental a aguas territoriales, con Panamá. O sea, este modelo centralista no ha servido para conservar la integridad del territorio, no ha servido para desarrollar las regiones, no ha servido para dar garantía al pueblo en las regiones, que es donde vive la mayoría de la población, y la asimetría que hay entre la gente que vive en las ciudades y la gente que vive en el campo es enorme. El 80 y tanto por ciento, 82% es una fuerza laboral informal en la zona rural. Los servicios públicos en cobertura de agua potable, energía, internet, están en el 50% en la zona rural, en los municipios intermedios, versus la capital. Esto no puede seguir siendo así. No podemos seguir avanzando en pleno siglo XXI con ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría por efecto de este modelo. Seguiremos luchando hasta que Colombia se convierta en un país donde las regiones se puedan desarrollar simétricamente, equitativamente, ¿cierto? Que los ciudadanos tengan en garantía de ese modelo igualdad de oportunidades, porque eso precisamente es lo que la promesa democrática de la propia Constitución, y que entonces, si es necesario, pues reevaluemos el modelo, el arquetipo y la arquitectura constitucional para abrirle camino a esta posibilidad, que obviamente se sustenta en otras reformas, en la reforma agraria, en la reforma del sistema educativo, la reforma del sistema de salud, en la reforma del sistema de servicios públicos, del sistema de financiamiento de las capacidades productivas de los emprendedores, porque ni siquiera banca pública robusta hoy hay para que la gente que quiere emprender pequeños y medianos negocios tenga acceso al capital. Entonces, yo sí creo que este país tiene que abrirle camino a un debate serio que lo eximan de siempre el fantasma de que es que a través de una constituyente se quiere hacer reelección del presidente y darle más poder y tal, porque con ese San Benito es que han impedido que se abra una discusión seria y responsable sobre los cambios estructurales que tiene que hacer nuestro país para avanzar como debe avanzar en términos de modernidad, de democracia, de productividad, de calidad de vida, de justicia social y, por supuesto, de soberanía. Usted habla de resultados verificables en Santa Marta y Magdalena. ¿Cuáles son esas experiencias de gobierno que hoy ponen sobre la mesa como carta de presentación? Bueno, para ir de lo último hacia atrás, yo fui gobernador del departamento del Magdalena y bajamos 12 puntos. La tasa de pobreza fue la gobernación que más bajó. ¿Y cómo lo hicimos? Pues básicamente desplegando un modelo de 4 revoluciones, que es la base de nuestro programa, la de naturaleza social o de la equidad, y esto supuso cosas como la siguiente: abordar la alfabetización de miles de personas que, como en nuestro caso, en el Magdalena, y aún en Colombia hay 1.800.000 analfabetas en el Magdalena, que equivalen como un 4.5%, 5%, en el Magdalena era casi el 10%, la bajamos a la media nacional, y eso alfabetizamos 39.000 personas, para poner un ejemplo. Segundo, pues mejoramos las condiciones educativas de los niños en los establecimientos educativos, interviniendo la infraestructura que se cae a pedazos. En Colombia hay cerca de 43.000 instituciones educativas o sedes educativas de educación básica y media, pero la mitad necesita intervención porque están desvencijadas, con precarios techos, paredes, baños que no tienen condiciones dignas. Y todo eso lo empezamos a mejorar, o construir nuevos bloques o nuevos colegios, dotar del nuevo mobiliario educativo, cerrar la brecha digital comprando más de 30.000 equipos de cómputo, lo que permitió que en el Magdalena subiéramos los indicadores que eran de los peores en Colombia en el acceso, por ejemplo, a tecnología, a conectividad, y lo hicimos con nuestros propios recursos, construir campus universitarios, que es el modelo que queremos replicar en Colombia, 150 campus universitarios en municipios intermedios entre 40 y 50.000 habitantes. Eso lo hicimos en un departamento, en municipios donde esperaban sedes universitarias hace 150 años. Pudimos hacerlo con la plata que antes se robaban estas élites terratenientes muy ligadas a la mafia, a los narcoparamilitares. Este modelo de campus universitarios en el Banco, en Plato, en Ciénaga y en otros municipios que quedaron diseñados y para construcción se pueden replicar en Colombia, pero también le puedo decir que en plena pandemia creamos un modelo de atención primaria en salud, sacando a los médicos a territorio, es decir, sacándolos de los hospitales y llevándolos en brigadas permanentes, no simplemente en algunos días,
constante y permanente, médicos, enfermeras, salubristas, expertos en saneamiento básico, a hacer caracterización y obviamente hacer intervención en materia de salud a adultos mayores, a madres gestantes, a niños en condición de desnutrición, y salvamos miles de vidas con este tipo de programa que inclusive fue apropiado por el gobierno nacional y ahora llaman equipos básicos. Eso implicó construir centros de salud, desarrollamos pues un diseño de 20 centros, construimos 10 en zonas estratégicas. En Colombia hay que construir 1000 de estos para que de ahí partan los equipos y apoyados en telemedicina, inteligencia artificial, en sistemas de laboratorio, hagan rápidamente, obviamente, los diagnósticos a la población y no tengan que ser remitidos a ciudades donde obviamente por los costos de transporte, los tiempos, pues se afecta su calidad de vida. Este modelo de la intermediación de las EPS, obviamente hemos luchado contra eso, somos partidarios de fortalecer los hospitales públicos de tercer, segundo y primer nivel, como lo hemos hecho, defendiendo los hospitales públicos, obviamente con las limitaciones que se tiene, porque el gran presupuesto de funcionamiento de esos hospitales viene de la nación, y por eso estamos proponiendo giro directo a los hospitales y mejorar las condiciones laborales del personal médico asistencial para que puedan prestar un servicio más eficiente y humanizado. Mire, dotamos la red de urgencia con más de casi 40 ambulancias para poder tener capacidad resolutiva, o en materia de servicios públicos, construyendo los acueductos que la gente esperaba por 100 años, vías terciarias para los campesinos, vías secundarias para aumentar las poblaciones, brigadas agrarias con maquinaria agrícola, con herramientas, semillas, abonos, asistencia y capacitación, que en el acuerdo que hemos suscrito con Iván Cepeda va a complementar la estrategia de reforma agraria, porque solo entregar tierra pues es muy limitado. Se necesita, además de la tierra, el acceso a la maquinaria, el acceso a semillas, abonos, a capacitación y obviamente ya también a compras de cosechas con sustentación de precio y llevar estas cosechas a mercados o a comisariatos populares para venderlos a precios justos. Creamos un modelo de lucha contra la desnutrición para el adulto mayor, para los niños. Entregamos bicicletas gratuitas para que las personas se pudieran transportar desde su vereda al corregimiento donde estaba el colegio. Y esto lo hemos venido haciendo como creamos el primer fondo de becas con gratuidad en educación superior cuando el presidente Petro aún no había decretado la gratuidad, y creamos programas de emprendimiento solo para las mujeres, como la red de cooperativas más grande que hay en el Caribe colombiano de modistas, mujeres vulnerables, que asociamos 1.800 y entregándole equipos, y esto se puede replicar por toda Colombia, no solamente con ellas, también con artesanos, también con personas que trabajan en el microcomercio a través de los cooperativos asociativos. Es decir, esto lo hemos desarrollado, creamos una universidad pública en el distrito, en su tiempo enfrentamos los problemas de seguridad logrando la policía metropolitana, sacando a Santa Marta de una de las 50 ciudades más violentas y convirtiéndola en una de las ciudades con mejores indicadores de seguridad. Ya después ese asunto se perdió por la mafia que se robó las elecciones. Logramos rescatar la Universidad del Magdalena, que estaba quebrada y era inviable, y se la devolvimos a la sociedad colombiana y a la juventud como una de las mejores, triplicando sus carreras, su oferta y saneándola financieramente. Hemos sido muy responsables con el manejo de los presupuestos, con el proceso de planeación que no solo hacemos a corto, sino a mediano y largo plazo, con mucho empoderamiento de la gente, con mucha participación. Creamos un modelo que se llama el del sistema de poder popular, que se ganó el Premio Nacional de la Ley de Participación, un modelo de sacar el gobierno y sus servicios sociales al territorio a través de la figura que se denomina ferias de la equidad. Es decir, logramos variar las lógicas del poder en el que unos políticos se reunían, ponían una plata, ponían unos aparatos armados y ponían unas capacidades en órganos de control y electoral para quedarse siempre con las elecciones, el poder y los recursos, y dimos una batalla desde un movimiento ciudadano para recuperar el Estado a través de elecciones transparentes y obviamente devolver estos recursos a la población, planeando conjuntamente con ellos cuáles eran los proyectos principales. Pero esto apenas empezó, llevamos 6 años, nos tumbaron el gobernador el otro día con un montaje político, ganamos otra vez las elecciones, y en el caso de Santa Marta fueron 4 elecciones consecutivas que ganamos, la última nos la robaron, a pesar de que inicialmente pues, nos habían dado el triunfo, y ahí han vuelto sectores muy ligados a esos clanes tradicionales, mafias, actores terratenientes y muy pegados
al narcotráfico. Y obviamente entonces ahora la ciudad regresa a sus indicadores de violencia e inseguridad del pasado. Y ese es el riesgo para Colombia, que esos sectores vuelvan a tomarse el poder a nivel nacional, porque es un regreso al pasado para el país cuando poco a poco las condiciones del país empiezan a mejorar. Si hay buenos gobiernos, como ya nosotros lo hicimos con todos los hierros que seguramente administrativamente hemos podido tener, nunca de mala fe, pero siempre ahí están los recursos, cómo los hemos ejecutado, y el resultado de ello pues es el respaldo que el pueblo nos ha dado en las distintas elecciones territoriales. Doctor Caicedo, hay sectores que dicen que esta alianza Caicedo y Cepeda por Colombia busca simplemente sumar votos de izquierda para ganar en primera vuelta. ¿Usted qué le responde a quienes creen que esto es solo un acuerdo electoral? Bueno, nosotros hemos caminado juntos pues, a lo largo de muchos años. Tengo que también decirlo aquí a esos sectores que hacen esos comentarios, que nosotros somos la única fuerza de izquierda que hay en Colombia que respaldó al presidente Petro en el 2018. Él nos ganó en la consulta y luego él fue a primera vuelta y le ganó a Sergio Fajardo, que es un candidato de centro, por 200.000 votos. Yo saqué 515.000. Nuestro aporte fue decisivo para que él ganara. Y luego lo acompañamos a la segunda vuelta y luego lo seguimos acompañando hasta que en el 2022 él ganó la presidencia de la República, y lo hemos acompañado a lo largo de estos años en las reformas, con la presencia que teníamos en el Congreso de la República y con la presencia territorial en la movilización social, en nuestras posiciones políticas. Y vea que no somos una fuerza de gobierno, porque nosotros nos fuimos llamados por el presidente Petro a su gabinete, y no obstante hemos sido coherentes con lo que tenemos que hacer, y es respaldar el programa en el que creemos. Y sí, ese programa significa ajustar los salarios a los trabajadores, la gratuidad de la educación que siempre hemos defendido, la tierra para los campesinos, el mejorar las condiciones de vida para los adultos mayores, porque no conté que nosotros aquí creamos un modelo que se llama centros de vida, que hoy dignifican a miles de adultos mayores en infraestructuras con programas sociales que hemos construido. Y claro que tenemos que saludar cuando se le mejoran sus condiciones de ingreso a los adultos mayores. Nosotros no hacemos parte del gobierno, hemos sido una izquierda independiente, inclusive hemos hecho algunas críticas al presidente porque promesas que hizo en el territorio en materia de agua potable, infraestructura, de devolver la empresa de servicios públicos que creamos para resolver problemas de servicios públicos cuando antes estaba privatizada, no la cumplió. Pero no podemos anteponer diferencias políticas a lo que es superior y a reconocer los avances y los logros. Entonces no es una alianza simplemente de naturaleza electoral, porque está basada en lo programático, en las aspiraciones superiores que se requieren en Colombia. Yo obviamente aspiro a que este proceso de convergencia se mantenga en el tiempo. No deja de haber gente que siempre quiere atravesarse a este tipo de acuerdos que nos mueven. Es básicamente intereses colectivos y propósitos superiores, más que en mezquinos cálculos políticos burocráticos. Porque si hubiese sido así, entonces pues no hubiésemos tomado esta decisión, porque pues a diferencia de otras fuerzas de izquierda e inclusive de personas de Fuerza Ciudadana que fueron sonsacadas y llevados al gobierno haciéndolos renunciar a su membresía, pues nosotros hemos tenido la coherencia que nos dicta las convicciones que se forjaron en ver a nuestros padres levantarse con humildad y con dignidad, aún en medio de las adversidades, viviendo en condiciones muy limitadas, pero es un legado, ¿no? El de su ejemplo, el de la dignidad, el de la resistencia, el de la resiliencia, el de las convicciones, y también por las que hemos dado nosotros batallas a lo largo de nuestra vida, porque pues bastante riesgo ha estado nuestra integridad física, la jurídica, inclusive privado de la libertad, como ya conté, 5 años, acusado injustamente por tantos y tantos años, al punto de que yo era el único candidato presidencial reconocido por la JEP como víctima, pero pues, y vea que, claro, en el corazón de cada uno está anteponer su propósito, ¿no? Y echarlo para adelante. Y hubiera podido mantenerme hasta el último día en estas elecciones, y con el resultado que obtuviéramos, sentarnos pues a ver qué cosa se
se habla o se negocia, pero vea que no. Nosotros tenemos como un objetivo es parar el fascismo, la mafia, la extrema derecha, el populismo retardatario que quiere desmontar los derechos colectivos, el Estado, arbitrariedad de decir que van a reducir el 40% del Estado, que eso es algo hasta inconstitucional, pero van diciendo cualquier cantidad de arbitrariedades porque evidentemente no tienen ninguna conexión con nada, ni con los territorios, ni con la sociedad civil, más que con élites mafiosas que son los que los respaldan. Por eso, con el respeto pues, que tienen algunos de los ciudadanos que usted comenta, hacen esas reflexiones, pues les digo a ellos más bien, vénganse y tomen una decisión sensata, patriótica, humanista y solidaria, democrática y generosa, que otorgue grandeza también a nuestro proceder en un proceso electoral, como respaldar a alguien que va liderando pues la intención de voto de los colombianos y que hoy representa pues y más con la suma de acuerdos como el que hemos hecho que buscan garantizar por lo menos derechos en los territorios y la educación pública al centro. Hombre, los invitamos a que nos respalden más bien, porque es decisivo el voto de todos y todas las colombianas. Doctor, ya para ir terminando, una de las inquietudes que tenemos también es esta alianza que tiene Caicedo y Cepeda por Colombia. Hablan de justicia social, de paz y de dignidad territorial. Recordemos también involucrar acá a las personas en condición de discapacidad, a todos los indígenas de Colombia, a todas las personas que de una u otra forma hacen parte del conflicto armado interna de nuestro país. Esta alianza de Caicedo y Cepeda por Colombia, ¿qué le podemos contar o cuál sería el primer gran cambio que sentirían los colombianos en sus vidas cotidianas en estas elecciones que ya se vienen de cara a este domingo, la primera acercamiento a las urnas de los colombianos para votar? Bueno, un gobierno, como se lo he escuchado a Iván Cepeda, que va a buscar precisamente en el marco de la austeridad liberar recursos del gasto de funcionamiento hacia la inversión social, y eso se puede hacer desde los primeros días de gobierno, un gobierno que desarrolla todas las salvaguardas para defender los recursos públicos de los corruptos, de las mafias saqueadoras de lo público, un gobierno que va a estar conectado con las regiones, entendiendo que el poder es precisamente para democratizar las oportunidades, y en este caso la de los ciudadanos en los territorios. Un gobierno que en los primeros días presente un plan de choque en materia de salud para que efectivamente vía el giro directo se fortalezca la red pública hospitalaria y se garantice la atención inmediata de tantas y tantos colombianos que sufren de un lado para otro, son mandados de un lado para otro en el tratamiento de sus enfermedades o en la entrega de los medicamentos que les corresponden. Y obviamente fortalecer el modelo de atención primaria de salud que se empezó en el actual gobierno y en el que nosotros, ya le comentaba, habíamos desarrollado la experiencia de médico en tu casa, un gobierno que en el marco de lo que hemos conversado busca precisamente privilegiar la educación pública como un vehículo de movilidad, de ascenso social, de darle oportunidades a los niños que están por fuera de educación preescolar, a los jóvenes que se desertan de grado 10 y 11 y lamentablemente van a grupos armados o a la informalidad económica o se van de sus territorios hasta del país para que tengan un apoyo económico y puedan echar para adelante, que se pueda universalizar el programa de alimentación educativa y escolar, del preescolar a la universidad, que luchemos por empezar a encontrar el camino para la construcción de campus universitarios en las regiones, ampliar la cobertura en educación superior y dar gratuidad en materia de educación superior, que persiste en la solución política negociada poniendo condiciones a los actores armados de no secuestrar, de no continuar en atentados, y por el otro lado a los grupos narco-paramilitares avanzar en procesos concretos de sometimiento a la justicia, de, por supuesto, buscar
que con las capacidades del Estado colombiano, sus autoridades, pero también toda la oferta productiva y social se llegue a los territorios, se garantice por esa vía inversión social que disminuya las causas estructurales del conflicto y por ello el cumplimiento de los acuerdos de paz y por supuesto el impulsar la reforma agraria, no solamente con la compra de tierra, con la entrega de los baldíos, sino además con el modelo de brigadas agrarias como lo desarrollamos, es decir, de asistencia técnica, de capacitación, de organización cooperativa, de acceso a la tecnología, a las herramientas, de la sustentación de precios, vamos a lograr un objetivo y es la soberanía alimentaria. Es decir, todos estos propósitos, nosotros también vamos a insistir en esta coalición que se cree un banco público para que fomente la industrialización de Colombia a través de pequeñas y medianas empresas y también el acceso a líneas de crédito barato de 10 a 40 millones de pesos para microemprendedores que están hoy en la informalidad, en el rebusque, que son 13 millones. De manera que es una ambiciosa apuesta que obviamente tiene que consignarse en el plan de desarrollo, en el proyecto de plan de desarrollo, en el proyecto de presupuesto, en los primeros 100 días de gobierno, en la construcción, por supuesto, de un gran consenso nacional para obtener estos objetivos. Y por nuestra parte vamos a seguir defendiendo que no solamente sea la descentralización que el propio candidato senador Iván Cepeda plantea, sino que sigamos abriendo el debate hacia una Colombia federal que obviamente no transfiere el poder de las élites nacionales a élites regionales, sino al pueblo y haya un sistema de poder ciudadano, de poder democrático que pueda respaldar paulatinamente estos cambios que requiere Colombia. Pues obviamente ya va a depender de cómo el próximo presidente de los colombianos, que esperamos sea Iván Cepeda, vaya colocando toda esta agenda en la línea de prioridad para los primeros 100 días y luego pues para cerrar este año de cara a la preparación y adopción del presupuesto general de la Nación y el Plan Nacional de Desarrollo para el próximo cuatrienio. Bueno, Doctor doctor Caicedo. Carlos Ay, Caicedo, perdón. muchísimas gracias de antemano. Sabemos de su tiempo, agradecerle esta entrevista que nos concedió a la revista Magazine Sin Fronteras Internacional de Estados Unidos, a la cabeza de William Jiménez y María Victoria, muy agradecidos, tanto en Estados Unidos, para todos los compatriotas y por supuesto aquí en Colombia, que nos haya dado estos minutos y darle, pues yo creo que el último mensaje o la invitación mejor para los colombianos para que se acerquen a las urnas. Sí, Bueno, María muy... Victoria, sí. Sí, ay, disculpe. Muchísimas gracias. De verdad ha sido un honor, ¿verdad? Entrevistar a hombre tan inteligente, ¿verdad? Que es usted, ¿verdad? Admiro esa inteligencia y la sabiduría. Y no solamente eso, sino que todo lo que ha hecho por la sociedad, por los pueblos. Yo vi cómo estaba dando bicicletas y repartiendo esas bicicletas, pero yo nomás me quedaba viendo y decía, wow. Y le decía a mi esposo, pues, ¿quién es? Entonces ya me estaba diciendo, él me estuvo explicando, le dije, wow, qué trabajo tan arduo y tan buen trabajo ha hecho este hombre de verdad, que piensa en la comunidad, piensa mucho en las personas, en el sufrimiento y las necesidades, y realmente es digno de admirarse. Muchas felicidades, ¿verdad? Por todo su trabajo que ha hecho, ¿verdad? En todos estos años. Y pues realmente fue para nosotros un honor entrevistarlo. Pero yo tenía otra última pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, usted menciona como prioridad la educación gratuita desde la infancia hasta el posgrado. ¿Cómo, ¿Cómo funcionaría una propuesta financiera como esta tan buena? ¿Cómo harían para financiarla? Bueno, primero pues darle las gracias a ustedes por el espacio, al Magazine Sin Frontera, a todos los que siguen este importante medio y plataforma de comunicación, a su director William Jiménez, a María Victoria, a Enson Fonseca
Gracias por el espacio. Y cierro, por supuesto, diciéndole, estimada María Victoria, que claro que en las políticas públicas y los proyectos que se derivan de ellas requieren para su sostenibilidad de financiación para que no se queden simplemente en discursos de campaña o enunciados de gobierno que no se concretan en la vida de las personas. Y por eso revisar dónde están las fuentes de financiación es tan prioritario. Por ejemplo, Colombia tiene una deuda de 252.000 millones de dólares con la banca internacional, en la que la mayor parte de ese endeudamiento es endeudamiento público. También hay endeudamiento con la banca interna. Y el servicio a la deuda es realmente elevado, oneroso. Si nosotros estamos comprometiendo la mitad de nuestro Producto Interno Bruto en pagar onerosos intereses que no se han adquirido, deuda pública para construir las carreteras que necesita Colombia, las infraestructuras ferroviarias, los aeropuertos, los puertos que requiere el país para hacer, obviamente, una economía competitiva, para construir los campos universitarios, los colegios, los hospitales, los distritos de riego, ¿verdad? Para construir las capacidades energéticas de conectividad digital para industrializar el país, sino que ha sido mucho para tapar un hueco con otro, para gasto público, gasto de funcionamiento. Entonces, vamos a revisar, esperamos que pues ya no me corresponde esa tarea directamente, porque estaba postulando a ser candidato presidencial o presidente, le corresponde a Iván Cepeda. Esperamos poder tener incidencias para que un punto de vista como el que defendemos, y es sentarse con la banca multilateral, hacer una auditoría de la deuda externa, renegociar las tasas, renegociar los plazos, liberar caja. Es muy importante porque a la postre dirigir recursos a la educación, por ejemplo, es formar el talento humano que luego va a servir para la industrialización, es formar el talento humano que luego va a ir a trabajar para ganar impuestos, y estos ingresos servirán para pagar la deuda. En segundo lugar, revisar cerca de, bueno, porque aquí en este servicio son más de 100 billones, pero anuales. Ahora, revisar 180 billones de pesos anuales en exenciones tributarias a la propia banca y a las multinacionales, porque definitivamente el que no paguen los impuestos que corresponden, pues privan al país de un ingreso necesario para construir las infraestructuras necesarias o financiar la educación como lo hemos planteado. Pero también está la gente que evade, que ya tiene la obligación, que no está exenta por ministerio o mandato de la ley, sino que está obligada por la ley y elude encontrando los vericuetos contables o evade no pagar, ¿cierto? Entonces esto implica crear una policía fiscal en la DIAN rigurosa y de pronto dosificar cargas tributarias o penas, porque es que es hacerle un daño al desarrollo productivo y social de Colombia. Pero también está la posibilidad de revisar medidas para controlar la corrupción, que es superior a los 70 billones de pesos, ¿no? Y esta corrupción está digámoslo, sustentada en el régimen clientelista y en el régimen centralista, pero también están los gastos que hay para sostener ese régimen politiquero y clientelista, de OPS, de privilegios, de viáticos, de sueldos elevados en muchos actores del Estado, de duplicidad de entidades que no se han eliminado para mantenerle cuota a políticos, de organismos que son absolutamente incompetentes e infuncionales para desarrollar las funciones para las que fueron creados, y ya han dado muestra no en un año, sino en 10, 20 y 30 años. Y esos son gastos que el Estado tiene y que se puede ahorrar reorganizando su ingeniería institucional, por supuesto, con tecnologías, con sistemas de información, con amplia participación del Estado, de la sociedad civil. Vea que los órganos de control en Colombia no controlan la corrupción, no recuperan ni el 4%, pero consumen en un periodo legislativo de 4 años más de 8 billones de pesos. Entonces, ¿qué gracia es tener
toda esa estructura que está sustentada, entre otras cosas, muchos de ellos se vuelven peajes para el gasto público en distintas entidades y sostienen el modelo de corrupción. Yo sé que muchas de las afirmaciones que he hecho me granjean enemistades con muchos de estos actores, estos organismos, pero es que es la verdad. Entonces, ahí está. Y lo otro es la asignación de subsidios que mejor reorientados, ¿verdad?, pueden permitir que garanticemos la educación preescolar, que podamos garantizar la educación de posgrado, que le podamos dar un salario educativo a estudiantes de grado 1 y 2 de los colegios públicos para que no deserten y arrancárselo a los grupos armados o a los jóvenes universitarios que abandonan la universidad, suman casi el 40% y dejan la silla vacía, con lo que esto significa también en costos para el Estado. Nombrar 100.000 maestros que son necesarios hacerlo. Hay que hacer una revolución educativa y una revolución en torno a la ciencia y la tecnología para que este derive en una economía productiva e industrializada en Colombia. Obviamente, todo esto, el fortalecer las capacidades organizativas en la economía solidaria, la formación de millones de personas que hoy viven de rebusca, pero que son trabajadores honrados, esto demanda de recursos y yo estoy seguro que lo podemos lograr. Habrá recursos que se van a dirigir a la vivienda, pero la gente va a pagar su vivienda con el 40% del salario en 30 años, son ingresos que le entran al país. El tema de crear una banca pública cooperativa, una línea cooperativa y dar acceso a capital semilla, pero luego la gente lo paga, así como paga el gota a gota, son capitales que retornan. Yo estoy convencido que el joven universitario ya graduado y con posgrado será un profesional que luego paga sus impuestos y esos impuestos retornan a financiar a otros jóvenes que seguirán. Ahí es que cambiar el modelo, pero lo que ofrecen algunos es más plomo, cárceles, más violencia, ¿no? Más de lo mismo que ya probamos y precisamente ese modelo expulsó a millones, casi 5 millones de colombianos de Colombia, del país. Ese modelo lo que ha hecho pues es concentrar buena parte del gasto público en el gasto de seguridad y defensa. Ese modelo lo que ha hecho es que el país se endeude para comprar armamento, para la guerra interna, siendo de todas formas uno de los países peores armados en términos ya de la geopolítica global, porque este país entonces lo que requiere es replantear mucho del modelo que hemos propuesto. Fíjense que inclusive en seguridad estamos planteando facultar a alcaldías y gobernaciones para que creen sus policías a nivel territorial y esos son recursos que van a poner las entidades territoriales para mejorar las condiciones de seguridad. Muchos de los recursos que se van a necesitar para esta reforma o revolución de verdad que requiere Colombia están no solo en el Estado central, están en el nivel subnacional, en gobernaciones y alcaldías, que si a todos los convocamos en una estrategia de poner de a poco todos, están también en las grandes empresas que no tributan, en las multinacionales que explotan nuestros recursos y no pagan lo que deberían pagar, están también en la posibilidad de hacer un endeudamiento contra reservas internacionales garantizados en un 10% de la misma para los próximos 20 o 30 años. Entonces, yo estoy convencido que hay posibilidades, hay que encontrar esos aliados, no solo en el ámbito nacional, sino internacional, que quieran ellos ganar al tiempo que ganamos nosotros, no aliados que les gusta ganar a costilla de que el país pierda. Y yo por eso creo que ahí sí hay que buscar defender, en ese caso, la soberanía nacional y nuestras capacidades de una negociación efectiva para buscar los recursos, las capacidades tecnológicas, los aliados que también nos ayuden a avanzar y ganando ellos, ganamos nosotros, como Colombia. Bueno, pues muchísimas gracias por toda la información, ¿verdad? Y toda esos grandes consejos y también todos sus grandes proyectos que tienen. Y pues muchas gracias a todos nuestros bellos oyentes desde donde quiera que ustedes estén. Saludos cordiales y pues un fuerte abrazo desde acá, desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Y muchísimas gracias, señor Carlos Caucedo, por darnos esta oportunidad de esta entrevista y de verdad muy agradecidos, deseándoles todo lo mejor, ¿verdad? De lo mejor, que Dios los bendiga. A todos, pues nos despedimos. Bueno, cordial saludo a todos los ciudadanos colombianos en Estados Unidos, en la costa oeste de los Estados Unidos, en el estado de Arizona, en la ciudad de Phoenix, Arizona, y por supuesto a todos los que van a ver este programa en las plataformas digitales, en cualquier lugar donde se encuentren. Un saludo, un abrazo y
la invitación. Las urnas están abiertas en las delegaciones colombianas hasta el domingo y los colombianos que tienen su cédula escrita, que van a regresar al país para votar, o los que están en Colombia, no, su voto no es solo por usted, por su familia, es por el país entero, para que esta hermosa tierra de la que nos sentimos todos tan orgullosos pueda avanzar, prosperar y garantizarle a todos una oportunidad con dignidad en nuestro país. Así que espero este 31 de mayo que acudan masivamente a las urnas y voten por Iván Cepeda. Un abrazo a todos y todas. Adiós. Gracias. Adiós. Muchas gracias.